Buen día. A continuación presentaremos nuestra exposición Refrigeración Industrial de la materia de tópicos de Ingeniería Mecánica. Mi equipo está conformado por Arlet Herrera, Diana Elizalde, Samuel Sánchez, América Ortega y su servidora Carla Islas. Como introducción tenemos la importancia de la refrigeración industrial. Esta es esencial para preservar productos perecederos, mantener la calidad de los productos sensibles al calor y facilitar los procesos de fabricación eficientes en diversas industrias, desde alimentos, productos farmacéuticos hasta químicos. Y su papel es muy crucial para garantizar la seguridad, calidad y eficiencia de estos sectores industriales. Como primer punto tenemos que es la definición de refrigeración industrial, ya que nos dice que es un proceso de extraer calor de un entorno o proceso industrial mediante de equipos mecánicos y algunas industrias que son aplicadas esta refrigeración es la alimentaria, petróleo y gas, farmacéutica, logística y almacenamiento, química y electrónica. Las propiedades termodinámicas de los refrigerantes tenemos que debe de operar con presiones positivas, debe tener una temperatura por arriba de la temperatura de condensación, pero debe tener una temperatura por debajo de la temperatura del evaporizador y debe de tener una temperatura de ebullición bajo. También tenemos que debe tener un volumen de valor bajo y también tenemos la propiedad de la entalpia, que debe ser un valor alto de calor latente de vaporización y debe tener densidad. También tenemos las propiedades físicas y químicas, que no debe ser tóxico ni venenoso, no debe ser explosivo ni inflamable, no debe tener efectos sobre otros materiales, no debe reaccionar con la humedad y debe de ser un compuesto estable. Los ciclos de refrigeración se refieren a un proceso repetitivo donde una serie de cambios se realiza de manera cíclica y el estado final coincide con el estado inicial. Esto permite mantener un espacio a una temperatura específica. El ciclo básico de refrigeración consta de 4 etapas: evaporización, compresión, condensación y expansión. La evaporización consiste en que el refrigerante frío y de baja presión entra en el evaporador, donde se absorbe el calor del entorno, se evapora y vuelve a su estado gaseoso. En la compresión, el refrigerante en estado gaseoso es comprimido por un compresor, lo que aumenta su temperatura y presión. Después continúa la condensación, donde el refrigerante caliente y comprimido fluye a través de un condensador, donde se enfría y se convierte en líquido debido al intercambio de calor con el entorno. Después sigue la expansión, donde el refrigerante líquido pasa a través de una válvula de expansión, donde se reduce su presión y temperatura rápidamente. Las unidades del sistema internacional que se utilizan en la refrigeración industrial son los Celsius o los Kelvin, que son para medir la temperatura y los cambios de temperatura de los dispositivos de refrigeración. También tenemos los pascales o kilopascales, que se utilizan para medir la presión dentro de los sistemas de refrigeración. Tenemos los vatios y kilovatios, que se utilizan para medir la potencia de los dispositivos de refrigeración. Tenemos los metros cúbicos, que se utilizan para medir el volumen del refrigerante o del espacio interior de los sistemas de refrigeración. También tenemos los metros cúbicos por segundo o los litros por minuto, que se utilizan para medir la velocidad del refrigerante a través de los sistemas de refrigeración. Y también tenemos los vatios o kilovatios, que se utiliza para medir la cantidad de calor que puede eliminar un sistema de refrigeración. Yo les voy a explicar cómo es que funciona el sistema de refrigerado, pero antes tenemos que entender y conocer cuáles son sus componentes. Así que primero les voy a explicar cuáles son sus componentes básicos del ciclo de refrigeración. Primero tenemos lo que es el refrigerante, que este es un fluido que va a circular por todo el sistema de refrigeración. Su composición química es la que le permite absorber el calor del ambiente que se quiere enfriar y lo va a liberar en otro lugar. Tenemos un compresor, que es el componente central. De hecho, muchas personas dicen que es el corazón del circuito. Por lo mismo, su función es aspirar el refrigerante en su estado gaseoso, lo va a comprimir y luego lo va a bombear a través del sistema. Tenemos el condensador, que es aquí es donde el refrigerante comprimido va a liberar el calor absorbido del medio ambiente, lo que hace que el refrigerante se condense en un nuevo líquido.
Tenemos la válvula de expansión, que ese es el que regula el flujo del refrigerante líquido hacia el evaporador, que mantiene la diferencia de presión entre una alta y baja presión del sistema, que más adelante les voy a explicar qué tiene que ver la alta y baja presión o sus diferencias de cada una. Continuamos con lo que es el evaporador, que es donde el refrigerante líquido aquí se va a expandir, va a absorber el calor del ambiente y se va a evaporar nuevamente, enfriando así el espacio del refrigerado. Por último, tenemos lo que es el filtro secador, que este se encarga de retener aquellas impurezas, humedad que pueden estar presentes dentro del sistema de refrigeración. Ahora sí, ya teniendo en cuenta y conocimiento de esto, les puedo explicar cómo es que funciona realmente. Pues este ciclo inicia en el compresor, que es el que está aquí, principalmente el más grande, y este va a succionar el refrigerante en su forma gaseosa, que por otro lado lo va a comprimir con una alta presión y una alta temperatura a lo que es la entrada al condensador, que es esta parte, que está en líneas punteadas rojas, que sirve como para que vayan identificando parte por parte. Y bueno, desde el condensador va a pasar por el filtro, que es el que se llama filtro secador. Este es el que retiene todo tipo de impurezas o humedad, que como ya lo habíamos comentado, y enseguida va a llegar a la válvula de expansión, que es la que está hasta arriba, eh, que esta se va a encargar de controlar la dosificación de refrigerante a la entrada del evaporizador. Cuando dicho fluido entra al evaporizador, donde hay una baja presión, este se va a expandir y se va a convertir en vapor. Cuando se convierte este en vapor, es cuando absorbe el calor y va a enfriar totalmente la parte del evaporador. Y este proceso se va a repetir una y otra vez hasta que el gabinete de refrigerador esté suficientemente frío y el termostato, que es un dispositivo eléctrico de control, detiene el motor, que solo se vuelve a encender cuando la temperatura del gabinete se eleva. Y así es como básicamente funciona. Entonces, aquí en esta imagen se puede apreciar las partes que les iba mencionando, todos los componentes y sus funciones. Ahora les voy a explicar lo que se diferencia de la baja y la alta presión, que bueno, el compresor y la válvula de expansión, que también se le conoce a esta válvula como tubo capilar, van a dividir el ciclo en alta y baja presión, que la alta presión es la condición del refrigerante después de pasar por el compresor. Está en estado gaseoso con una alta presión y una alta temperatura. La baja presión es la condición del refrigerante después de pasar por la válvula de expansión y va a entrar al vaporizador. Está en estado líquido o también puede ser como una mezcla de estado líquido-vapor con una baja presión y una baja temperatura. También tenemos lo que es el evaporador, que en esta imagen no se alcanza a apreciar muy bien, pero está como por las líneas azules punteadas y esta va a separar el fluido, lo que contiene en estado líquido y en estado gaseoso. Bueno, continuamos con las áreas de aplicación en la industria de refrigeración. Como primer área tenemos el almacenamiento, ya que en esta área la refrigeración es crucial para conservar los productos perecederos, como alimentos, medicamentos u otros productos que son sensibles a la temperatura, evitando así su descomposición, el crecimiento bacteriano, la pérdida de calidad por no tener esa temperatura adecuada. Y ya con la refrigeración ayuda a prolongar la vida útil, manteniendo así sus propiedades. Por siguiente tenemos el transporte, que especialmente en camiones refrigerados, la refrigeración es esencial para mantener la cadena de frío durante el traslado de productos desde su origen hasta su destino final, para prevenir el
deterioro o pérdida del producto durante su ruta, durante el viaje. Y con la refrigeración llegará en condiciones adecuadas para su consumo o uso. Y dentro de la distribución es crucial para la entrega eficiente a los puntos de venta o a consumidores finales, como los supermercados, así preservando la calidad, cumplimiento con los estándares de seguridad alimentaria, asegurándose de que lleguen frescos y seguros para el consumidor. Seguimos con el procesamiento. Dentro de el proceso de fabricación de los productos, la refrigeración se utiliza para mantener la temperatura de las materias primas y productos en niveles óptimos para garantizar la calidad y la estabilidad del material durante su manipulación. Esto igual ayuda a evitar una contaminación prematura de los productos. Dentro de la manufacturera, la temperatura en es esencial ya que se basa en las líneas de producción para mantener la calidad y cumplir con los estándares específicos. Se utiliza especialmente para enfriar los equipos, evitando así el sobrecalentamiento, el desgaste prematuro de la maquinaria y garantizando también la seguridad de los trabajadores. Ya dentro de los alimentos y bebidas son para conservar, bueno, la refrigeración se utiliza para conservar la frescura y calidad de estos productos, bebidas, lácteos, carnes, frutas, verduras, etcétera. Su principal razón es cumplir con normativas sanitarias y seguridad, evitando la contaminación bacteriana, y con la cadena de frío garantizas los seguros y de alta calidad para el consumo. Y como damos a conocer, la refrigeración se utiliza en muchísimos sectores, como por ejemplo en la farmacéutica que tenemos al final. Es indispensable una refrigeración durante el almacenamiento y transporte de los medicamentos y o vacunas, ya que así mantienen su efectividad, la estabilidad y la seguridad de estos productos, ya que son muy sensibles hacia las temperaturas. La cadena de frío en la industria farmacéutica asegura que los medicamentos mantengan su potencia y no sufran degradación, que pueden afectar ya cuando no las tienen que colocar a algunos de los consumidores. Así como el sector farmacéutico, también hay muchos más, como por ejemplo las flores, al transportarlas, son muy delicadas, o entre otras áreas. Continuamos con los tipos de refrigeración, de los cuales coloqué 10. El primero sería refrigeración por compresión de vapor. Algunas de sus características más importantes es que utiliza un compresor para aumentar la presión, generando calor que luego dispara en un condensador. Algunas que lo diferencia de los demás es que es uno de los más comunes y eficientes, ya que para aplicaciones domésticas es más adecuado también para industrias. Y algunas de las áreas de aplicación sería como aire acondicionado, refrigeradores, sistemas de refrigeración industrial. El segundo sería refrigeración por absorción. Algunas de sus características sería que este usualmente es empleado para líquidos refrigerantes y este es más utilizado en sustancias químicas. Así, de esta manera es más absorbente y así produce un enfriamiento mediante la absorción de calor. Lo que lo diferencia de los demás es que no requiere algún compresor y genera un calor que es útil para la electricidad, que es costosa pero más confiable. Y en las áreas de aplicación en las que se utiliza sería en áreas remotas, sistemas de refrigeración solar y vehículos recreativos. El tercero sería refrigeración termoeléctrica. Algunas de sus características más importantes es que se basa en el efecto de Peltier a través de dos materiales para dar corriente eléctrica. Algunos de sus materiales sería gradiente, que da una temperatura de enfriamiento, y el extremo de calor con otro. Lo que lo diferencia de otros es que es compacta, silenciosa y no contiene partes móviles. Y relativamente tiene una eficiencia baja. En las áreas de aplicación serían en refrigeradores portátiles, en enfriadores de vino, sistemas de refrigeración en electrónica. Como el cuarto tenemos refrigeración por ciclo de gas.
Y aquí las características más importantes serían que se emplea para la expansión de compresión en un gas. El gas que produce es absorbido, ya que esto lo comprime liberando calor y así de esa manera lo permite enfriarse de nuevo. Lo que lo diferencia es que es eficiente y muy versátil, pero siempre es requerido ser controlado para tener una temperatura y una presión correcta. Y por último, las áreas de aplicaciones serían en refrigeración en sistemas de transporte, refrigerado, procesos industriales y aires acondicionados de precisión. Como quinto tenemos refrigeración criogenética, que esta utiliza gases como hielo, nitrógeno y este se encuentra a temperaturas extremadamente bajas. De esta manera produce enfriamientos. Lo que lo diferencia de todos es que al alcanzar temperaturas muy bajas requiere un manejo cuidadoso de los materiales criogenéticos. Y las áreas de aplicaciones pueden ser en una investigación científica, en el almacenamiento criogénico y en el enfriamiento de tecnologías de superconducción. Como 6 tenemos refrigeración magnética y algunas de sus características son que se basa en el magneto calorífico, donde algunos de sus materiales son expuestos a materiales magnéticos. De esta manera, en el campo magnético puede producir el cambio de temperatura. Lo que lo diferencia es que es una tecnología emergente con potencial para ser eficiente y respetuosa con el medio ambiente, diferenciándose de otros sistemas. Las áreas de aplicación podrían ser en laboratorios, en sistemas de refrigeración, en desarrollo y sistemas de desarrollo en su próxima generación. El siguiente sería refrigeración evaporativa. Este es utilizado para la evaporación de un líquido, ya que es absorbido por calor y así puede producir un enfriamiento. La diferenciación es que es más económica y más eficiente en climas secos y no requiere de un suministro constante como agua. Y los sistemas de aplicación sería sistema de enfriamiento en el aire exterior, como invernaderos y sistemas de enfriamiento de algunos almacenes. El siguiente sería refrigeración por absorción de vapor. Aquí principalmente es similar que el de absorción, solamente que en vez de utilizar líquidos utiliza vapor refrigerante. La diferencia es que es más eficiente con la refrigeración, ya que por la absorción convencional es más compleja y más costosa. Y las áreas de aplicación pueden ser en instalaciones de refrigeración, en la refrigeración industrial principalmente, que contenga una alta capacidad. Refrigeración de absorción, utiliza gas o vapor en una superficie que tiene que ser sólida para producir enfriamiento. La diferenciación es similar a la de absorción, solamente que aquí en vez de utilizar líquidos, son algunos líquidos, pero que son más difíciles de manejar para su aplicación. Y las aplicaciones de uso serían entornos remotos, sistemas de refrigeración en vehículos especializados. Y por último sería refrigeración por ciclo Stirling, que se basa en un motor de gas que se expande y se comprime. Aquí produce cambios de temperatura para que así se pueda producir el enfriamiento. La diferenciación sería que es más robusto y más eficiente, pero puede ser de la igual manera más costoso, pero es el menos común que existe en los tipos de refrigeración. Y las aplicaciones que se utilizan pueden ser espaciales, sistemas de refrigeración portátiles de alta eficiencia. Aplicaciones en el campo laboral. Pusimos 3, que es la industria alimentaria, la farmacéutica y de salud, la logística y distribución. En la primera
La refrigeración garantiza la frescura y seguridad de los alimentos perecederos, desde la conservación de productos frescos hasta la fabricación de helados. Por otro lado, la refrigeración en la industria farmacéutica es esencial para mantener la eficacia de los medicamentos y vacunas, así como conservar muestras biológicas de laboratorios como las muestras de sangre e instalaciones médicas. En cuanto a la logística y la distribución, aquí su cadena de frío asegura que los productos sensibles a temperaturas como los lácteos, como la leche o los yogures, o carnes, pescados o productos químicos, se transporten y almacenes en condiciones óptimas, evitando la degradación y desperdicio de estos productos, ya que si no tienen buena refrigeración, estos pues se llegan a perder eficacia en cuestión de medicamento, vacunas, los productos pues se echan a perder. Por último, tenemos las conclusiones de cada uno de los que realizó la exposición. Eh, Como primera conclusión sería que la refrigeración industrial es muy importante para controlar temperaturas de los procesos, ya que en diversas industrias está necesaria para preservar algunos productos, para mejorar eficiencia y calidad, pero sin embargo requiere de un cuidado que puede ser costoso de manera en gasto energético, y también es importante verificar el impacto ambiental que esta puede causar. En conclusión, conocer sobre la refrigeración industrial es muy importante por su impacto en la eficiencia y sostenibilidad de los sistemas, así como su rol en sectores como la alimentación, la medicina, industrias químicas, etcétera, para comprender así sus propiedades, los ciclos y las unidades, porque esto permite desarrollar sistemas más eficientes y respetuosos con el medio ambiente. La refrigeración industrial es una parte esencial de numerosas industrias, desde la alimentación hasta la farmacéutica. Esto garantiza la calidad de los productos y la continuidad de sus operaciones. Sin ella no sería posible entregar un buen producto en buena calidad. Bueno, como mi conclusión personal, puedo decir que nosotros como futuros logísticos, esta rama de refrigeración industrial nos va a servir en cualquier punto de nuestra carrera o futuro trabajo, porque, por ejemplo, se puede ocupar dentro del traslado de mercancía o durante el almacenamiento de la mercancía, incluso en la producción, porque la materia prima también hay algunas que se tienen que estar en refrigeración. Entonces hay ciertos productos que, como son los perecederos de cuidado personal, algunos químicos o ah, algunos medicamentos que durante su traslado o almacenamiento, como ya lo había dicho, se necesita de este tipo de refrigeración. Entonces creo que es muy importante para nosotros conocer el ciclo, también cómo funciona y todo lo que conlleva la refrigeración industrial para poderla poner en un futuro, ponerla en práctica y hacerlo correctamente para así garantizar la calidad del producto y también para garantizar la satisfacción del posible cliente. En conclusión, puedo decir que la refrigeración industrial juega un papel importante en la preservación de los productos durante su transporte y almacenamiento, facilitando una distribución eficiente a nivel mundial. Bueno, para finalizar, se presentan las referencias bibliográficas y eso sería todo. Gracias por su atención.